Bien, muy buenos días a todos. Les saluda Felipe García. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como es costumbre, pues estamos el día de hoy aquí compartiendo esa serie de sesiones de manera continua, donde el día de hoy estamos pues presentando nuestro sistema de Compact Key Personia, el proceso para lo que es PTU. Mi nombre es Felipe García y por parte del Departamento de Generación de Conocimiento, pues les doy la bienvenida a esta sesión. Como tal, el temario que tenemos previsto es que nosotros podamos conocer cómo se realiza el proceso del cálculo de la PTU dentro del sistema de Compact Key Personias y cuáles son algunas de las consideraciones que vamos a tener. Para esto, pues tenemos como tal el siguiente temario que nos va a permitir cumplir con que nos va a que nos va a permitir cumplir con el objetivo de la sesión de hoy, donde estaremos viendo parte del marco legal, consideraciones dentro de nuestro sistema de Personia y por último, pues los pasos y el proceso para que podamos llevar o podamos realizar el proceso de la PTU dentro de nuestro sistema de Compact y Personia. De igual forma, les recuerdo y les comento que esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible en mi gestión para que ustedes en lo posterior la puedan consultar. De igual forma, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario al respecto, pueden ustedes plantearlo aquí en el chat y voy a estar al pendiente de em, aquellas preguntas que vayan surgiendo para poder priorizar aquellas que vayan relacionadas con los temas y si son preguntas generalizadas, pues la dejamos al finalizar de la sesión. Bien. Vamos entonces, pues, a comenzar ya de lleno con nuestro tema. Y para eso, pues, vamos a partir de la primera consideración, que es parte del marco legal. Esta parte del marco legal estaremos viendo las generalidades de por qué y cuándo y cómo se realiza el cálculo de la PTU, para que después vayamos a las generalidades del sistema y poder visualizar el proceso. Como bien podemos identificar, pues la PTU básicamente se define como la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, es decir, las cantidades que los trabajadores reciben por términos del artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo y la ley del ISR en el artículo 14. Básicamente nos está delimitando o nos delimita la ley que las empresas tienen que repartir o tienen que hacer llegar parte de las utilidades que se obtuvieron en el ejercicio, pues se hacen llegar a los trabajadores, por eso se le conoce como reportero de utilidades o formalmente la participación de trabajadores en las utilidades. Hay que tomar en consideración que con base a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 121, pues nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad a un porcentaje que determine la autoridad. Básicamente, en el diario oficial de la federación se especifica que se debe de repartir el 10% de las utilidades de las empresas en las que se presten los servicios y este porcentaje que se aplicará pues básicamente sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la ley del ISR. Básicamente nos dice que la Ley Federal del Trabajo que hay un porcentaje que se tiene que proporcionar y el diario oficial nos dice que es el 10%. Quiere decir que si la empresa genera utilidades o la empresa donde estamos laborando o la empresa donde los trabajadores están prestando sus servicios generan utilidades, pues se debe de entregar a los trabajadores el 10% básicamente. Con base a las especificaciones, pues también debemos de tomar en cuenta cuándo se debe de repartir. Por aquí nos especifica que se debe de repartir dentro de los 60 días siguientes a la fecha en la que se pagan los impuestos. Es decir, pues una vez que se determina cuándo se pagan los impuestos, pues se tienen 60 días. En el caso de ser personas físicas, las personas físicas presentan su declaración en el mes de marzo, entonces 2 meses posteriores, es decir, abril, mayo, 60 días posteriores a el 31 de marzo es que se deben de
hacer la entrega de de la PTU. Para el caso de personas físicas, pues las personas físicas entregan sus declaraciones en el mes de abril y tienen hasta junio para poder hacer la entrega de la PTU. Recordar también que las especificaciones del artículo 123 y 125 nos especifica de qué forma se va a entregar ese PTU y básicamente nos dice que ese porcentaje de la utilidad que se está determinando pues se va a dividir en dos partes iguales. La primera se va a repartir a los trabajadores tomando en consideración el número de días trabajados, es decir, con base a los días trabajados que se tengan, hay una parte proporcional que le va a corresponder a los empleados. Y la segunda parte, pues, es en proporción a al monto de los salarios devengados. Es decir, pues, se tiene que tomar en consideración los días que se están trabajando para considerar qué parte de esos días en su totalidad me corresponde con base a los días que yo trabajé como empleado y la otra parte o la otra mitad es con base a los salarios devengados de aquellos trabajadores que van a participar en la PTU, pues se va a determinar cuál es la proporción de de ese importe con base a mis salarios, es decir, cuál es la proporción de mi salario con base a todos los salarios devengados de todos los trabajadores que participan y cuál es la proporción de los días trabajados con base a la totalidad de los días trabajados de todos los empleados, para entonces por ahí hacer un prorrateo de los días trabajados y de los salarios devengados para entonces determinar ese cálculo, ¿ok? Tomando en consideración esto, pues también hay que tomar en cuenta que hay ciertas consideraciones de a quiénes les puede corresponder o no les puede corresponder la obtención de la PTU. Como primera instancia, hay que tomar en consideración que los directores, los administradores y los gerentes generales de la empresa no participan en las utilidades. Es decir, aquellas personas con un rango más alto o de la jerarquía, pues no participan en en las utilidades. De igual forma, los trabajadores eventuales tendrán derecho a la PTU cuando hayan trabajado 60 días durante el año, por lo menos. Es decir, si tuvimos un empleado que estuvo eventual o que estuvo en un periodo a lo mejor de prueba y no pasó ese periodo y no sobrepasó los 60 días, pues ese empleado no es apto para que se le entregue la PTU. Y de igual forma, el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Esto hay que tomar en consideración que hay una regla que favorece, entre comillas, a las empresas, donde dice, pues, si el monto de la PTU que se va a entregar sobrepasa los 3 meses de salario del trabajador, pues las empresas pueden toparlo a los 3 meses. O de igual forma, si el promedio de la participación de la PTU en los últimos 3 años es mayor a eh, o más bien se pone como tope el promedio, es decir, si la PTU que estoy recibiendo, por ejemplo, digamos, un ejemplo de 100,000 pesos, eso es lo que me correspondería como PTU, pero sobrepasa el promedio de la PTU recibida en los últimos 3 años, pues entonces va a estar también limitado en este caso. En caso de que se tengan las dos consideraciones, que tengásemos salario y que tengásemos histórico de 3 años para sacar el promedio de la PTU, pues se aplicará el monto que resulte más favorable, es decir, lo que resulte más alto si son los 3 meses o el promedio de los 3 años es el tope que se va a considerar, ¿ok? Bajo esa misma consideración, pues hay que tomar como referencia que dentro del diario oficial de la federación, pues especifica cuál es ese monto. Ahí dentro del diario oficial de la federación, pues especifica que eh, debemos de tener como máximo los 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Estas son las generalidades que nosotros vamos a tomar en cuenta para determinar si un empleado va a recibir PTU o cómo va a recibir esa PTU. Vamos a ver dentro del sistema en lo posterior cómo se estará viendo reflejado todas estas consideraciones, ¿ok? Por aquí estaré pendiente de si hay alguna pregunta dentro del chat.
Bien, vamos entonces a continuar con nuestro siguiente apartado y una vez que nosotros vamos a hacer el cálculo, vamos a realizar el proceso de la PTU en nuestro sistema, hay una serie de consideraciones que vamos a tener que tomar en cuenta. Esas consideraciones pues van a tener afectación dentro de nuestro proceso y simplemente hay que estar atentos o hay que estar alertas de esos puntos para que cuando realicemos el proceso de la PTU, pues podamos entender eh, cómo tenemos ese tipo de afectaciones. Por aquí estoy teniendo una notificación de mi audio en mi equipo y de la conexión a internet. Si me ayudan a corroborar, porfa, de que me sigan escuchando bien, se los voy a agradecer. Hop Polop nos dice que todo bien. Heriberto nos dice que todo bien. Francisco Batista, perfecto. Parece ser que todo bien. Por ahí como que hubo una pequeña desconexión. Adrián, Alejandro, todo perfecto. Ok, como que hubo una pequeña desconexión y por ahí me mandó un mensajito de latencia en el audio. Pero todo va bien. Vamos entonces a continuar. Permítanme nada más un segundito. Listo, bien. Perfecto. Ya está aquí. Ya está aquí todo en orden. Ya. Bien, dentro de las consideraciones que les mencionaba que vamos a tomar en cuenta es dentro del sistema, todos los cálculos que nosotros hagamos tienen una serie de acumulados y esos acumulados nos van a permitir determinar si cierto concepto juega para... o cierto importe del concepto juega para algún acumulado. Es decir, dentro del sistema hay que tomar en consideración que se verifiquen cuáles son los importes que se van a considerar para la parte de los salarios de vengados que se van a tomar en cuenta en el cálculo de la PTU. Y para esto, pues hay que tomar en cuenta que los conceptos que nosotros tenemos pueden tener un acumulado que nos dice PTU, ingresos acumulados para. Esto nos está determinando que cualquier concepto que nosotros calculemos, podemos tener agregado el concepto de PTU de ingresos acumulados y esto se va a considerar como el monto final del salario o de los importes que juegan para PTU, porque hay que recordar que el cálculo de PTU se hace en dos partes, es decir, con base a los salarios de vengados, es decir, todas aquellas percepciones que yo tuve y que se están jugando o que están jugando para PTU. Lo que nosotros debemos de considerar, pues, es que teniendo dentro de nuestro sistema, por aquí voy a ingresar al sistema donde ya tengo una empresa que está preparada con importes para el cálculo de la PTU, pues podemos ir nosotros a nuestra operación diaria en nuestro apartado de catálogos y dentro de nuestros conceptos, pues podemos buscar todos aquellos conceptos que estaremos nosotros considerando para el cálculo de la PTU, es decir, cuáles son los conceptos que van a acumular para los salarios de vengados de la PTU. En este caso, si nosotros validamos, pues tenemos una serie de conceptos de percepciones, la mayoría de ellos, donde podemos indicar si esos conceptos van a acumular para PTU ingresos para, es decir, el acumulado de PTU. Por ejemplo, tenemos sueldo, podemos nosotros validar otro como puede ser séptimo día, y dentro de importe total, pues podemos estar corroborando que tenemos aquí nuestro PTU, ingresos acumulados para, es decir, cuáles son las percepciones donde sus importes se van a acumular
para el cálculo de PTU en la parte o en la mitad de los salarios devengados. Eso es uno de los puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Recordar que el sistema, por default, en los principales conceptos de percepciones, pues ya trae ese apartado o ya trae esos acumulados. Hay que validar nosotros entonces si hay alguna percepción adicional, la cual nosotros consideramos como empresa que va a jugar para PTU. Por ejemplo, horas extras. Si yo considero que se marque para PTU, pues se va a poder hacer. Hay que tomar en consideración Hay que tomar en consideración que los conceptos base ya tienen ese apartado o perdón, ese, ese acumulado, ¿ok? Si nosotros queremos validar las percepciones, por ejemplo, pues tendríamos que validar cuáles son esas percepciones. Por ejemplo, un día festivo, si nosotros nos vamos a el importe, pues no juega como percepción de ISR, es decir, un día que por ley es trabajado, pero que por ley es descansado, pero alguien lo va a trabajar, pues ese acumulado no lo tiene. Dependerá ya entonces de la empresa validar cuáles son los conceptos que necesita modificar para considerarlos en este punto. Los conceptos base que son de sueldos, salarios, ya están en este caso pues configurados. Por ejemplo, aquí si nosotros nos vamos a este apartado de destajo, ya tienen PTU, ingresos acumulados para. ¿Cuáles son los que considera? Pues los que tengan un código del SAT P01, ¿ok? Esos son los que nosotros vamos a considerar. Si hay otros conceptos que nosotros necesitemos validar, pues aquí lo estaremos nosotros corroborando. Por default, hay que tomar en consideración que los P01 ya los trae. Si yo, por ejemplo, tengo algún anticipo de sueldo que quiero que lo considere para PTU, pues lo tendría entonces que yo agregar en los diferentes acumulados, ¿ok? Por default, el sistema, como les mencionaba, ya trae los de PTU asignados, a menos de que la empresa los haya eliminado, o a menos de que la empresa los haya modificado, o a menos de que la empresa tenga conceptos creados y que juegan para PTU, pues hay que tomar en consideración que desde este apartado tendremos que validar si está jugando para PTU o no está jugando. ¿Ok? Vamos entonces a nuestra siguiente consideración. Dentro de nuestras siguientes consideraciones, pues hay que tomar en cuenta que las incidencias que nosotros tenemos en nuestro sistema, pues también pueden considerarse para PTU. Ahora, ¿por qué? La primera parte era con respecto a los acumulados en los conceptos, porque hay una parte de salarios devengados, es decir, qué conceptos o qué importes de los conceptos se van a considerar para el total de los salarios devengados que yo tengo como trabajador y que van a considerarse para, para el cálculo de la PTU. Y por el otro lado, pues tenemos la parte de las incidencias. ¿Por qué la parte de las incidencias? Porque recordemos que la parte, el 50% del cálculo de PTU se hace con base a los días trabajados. Entonces, vamos a considerar si las incidencias que nosotros podemos tener, pues tienen un acumulado que diga días PT1 no participa. Va, entonces nos quedamos en la parte de los días que no participan y les comentaba que en este caso las incidencias juegan un papel importante en la parte de la PTU porque dependiendo del tipo de incidencia que nosotros pudiésemos tener, pues se va a considerar para que el día sea descontado o no para los días que participan en la PTU y que nos pudiese tener afectación en ese 50% de nuestro cálculo de PTU. Recordar, parte del 50% se calcula con base a los días trabajados. Y si nosotros tenemos una incidencia, la cual se esté descontando para los días de PTU, pues los días en proporción para el cálculo de PTU, pues van a ser menores, ¿ok? En este caso, lo que nosotros podemos hacer, pues, es validar si tenemos dentro de nuestras vistas o nuestros reportes, pues, cuáles son las incidencias que pueden estar o no afectando, que nos pueden estar quitando días para PTU. Si nosotros ingresamos al sistema de Personia y nos vamos al apartado de consultas, vamos a poder nosotros validar, pues, cuáles son aquellas
incidencias que nosotros tenemos por colaborador y con base a esas incidencias, pues determinar si esas incidencias juegan o no para PTU. En este caso voy a sacar un total de incidencias por colaborador para que nosotros tengásemos noción de si hay algún día que se pudiese descontar o no. Voy a poner aquí para el caso de la PTU en que estamos calculando en 2025, pues va a tomar en consideración todo el ejercicio de 2024. Entonces voy a sacar un reporte para 2024 para determinar cuáles son las incidencias que tenemos en ese ejercicio para todos nuestros departamentos y podemos nosotros identificar cuáles son las posibles incidencias que nosotros tenemos. En este caso, determinar si tenemos, por ejemplo, faltas injustificadas, determinar si tenemos permiso sin goce de sueldo, determinar si tenemos alguna otra incidencia o en su defecto, pues sacar todas esas incidencias. Voy a sacar ahorita por incidencias nada más para que nosotros corroboremos y determinar, por ejemplo, que tenemos empleados que efectivamente tienen faltas injustificadas y hay empleados que tienen permiso sin goce de sueldo. Voy a agregar otro tipo de incidencia, por ejemplo, y tener, por ejemplo, que tengan también con goce de sueldo. Al ejecutar esa consulta, pues nosotros nos estamos percatando de que hay colaboradores que tienen días que pueden afectar para PTU. ¿Cómo sabemos si esos días afectan para PTU? Si ustedes observan por aquí, Xochitl tiene 10 días sin permiso, permiso sin goce de sueldo y 10 días con permiso, perdón, permiso con goce de sueldo. Tenemos, por ejemplo, un colaborador que es Luis, que tiene eh, 10 faltas injustificadas, entonces podemos nosotros tener de manera eh, anticipada, pues la consideración de que alguno de estos colaboradores pueda tener afectación en su PTU para los días trabajados. En lo posterior a esto, pues en los cálculos, por ejemplo, tendríamos que validar si faltas injustificadas, si permisos con goce de sueldo y permisos sin goce de sueldo o cualquier otro tipo de incidencia que nosotros estemos buscando tenga la consideración para que se descuenten en esos días. Me voy a ir al menú de catálogo y me voy a ir a los tipos de incidencia y por aquí voy a buscar la incidencia que era falta injustificada. Falta injustificada, si nosotros validamos, se considera como una ausencia y si entramos a editarla, pues se está considerando como un día para que no participa para PTU. Es decir, cuando un colaborador tenga falta injustificada, que es el tipo de incidencia, se le va a descontar ese día como día trabajado para PTU. Es decir, de los 365 días, las faltas injustificadas que se determinen aquí, pues no van a considerarse para PTU. Es decir, le va a restar esos días para PTU. Por ahí teníamos los permisos con goce y sin goce, pues nosotros vamos a poder validar el permiso con goce de sueldo no se está considerando en un acumulado para PTU, es decir, puede tener su permiso con goce de sueldo y se va a considerar como un día trabajado para PTU. Tenemos por aquí permiso sin goce de sueldo y en la consideración, perdón, en la consideración de ausencia, pues tampoco lo estamos considerando. Nosotros como empresa, pues tendríamos que determinar, oye, ¿sabes qué? Sí lo quiero, para días no participan. Aunque sea, por ejemplo, un permiso sin goce de sueldo, se lo voy a considerar como un día trabajado para PTU, a menos de que diga, ok, te doy el permiso, no te lo pago, pero ese día no te lo voy a considerar para PTU, te lo voy a considerar como si no lo hubieses trabajado, ¿ok? Entonces, ya en este apartado, nosotros lo podemos guardar, nuestra incidencia, y aquí estaría jugando. Si tiene permiso con goce, pues es como día trabajado. Si tiene permiso sin goce, es como un día no trabajado para los días de PTU. Bajo esa misma consideración, pues tendremos aquí en esta instancia que a Luis le va a descontar 10 días y que a Xochitl le va a descontar 10 días en sus días trabajados, ¿ok? Bajo ese parámetro consideramos o vamos a tener en consideración todas nuestras incidencias. Si hay incidencias que son de tipo día, pues entonces tendremos que validar, por ejemplo, si esas se consideran para PTU o no. En este caso, por aquí tenemos una incidencia que es una incapacidad por accidente de trayecto.
se considera como incapacidad, pero ese día no se está descontando para PTU. Determinará entonces cada una de las empresas y cada patrón si quiere hacer modificaciones para que los días de incapacidad pues se los descuente como días laborados para PTU. Pues eso ya lo tendrá que validar la empresa con su fiscalista para ver si lo que está haciendo es de manera correcta. Básicamente las incidencias de que descuentan o que disminuyen días o que se considera como ausencia son las que estaremos básicamente considerando o tomando en consideración para hacer modificación y validar si entra para días de PTU o no. ¿Ok? Bajo ese parámetro, pues ya estamos nosotros también considerando cuáles son eh, los días que se van a descontar y los conceptos que se van a considerar para el acumulado de los salarios devengados. ¿Ok? Hay que también tomar en consideración, bajo el panorama de que nos dice la ley, que los directores, los administradores y los gerentes generales de la empresa, pues no participan para PTU. Bajo nuestro listado de colaboradores, con base al puesto, nosotros podemos identificar cuáles son aquellos colaboradores que no estarían trabajando para PTU, ya sea que nosotros los tengamos en la lista o los deshabilitemos al momento de hacer ese cálculo. Es decir, pues a través de nuestro catálogo de empleados y de nuestro listado de empleados, pues nosotros vamos a poder validar que con base al puesto, pues nosotros podemos tener ya en la mira cuáles de ellos no van a ser considerados para PTU. A lo mejor tenemos un director, a lo mejor tenemos un gerente y al momento de la PTU, pues nosotros determinamos si queremos hacerle el cálculo o no de PTU. ¿Ok? Teniendo en consideración estos tres parámetros, vamos a considerar en qué momento vamos nosotros a pagar la PTU. Es decir, tenemos hasta el mes de mayo para las personas morales y hasta el mes de junio para las personas físicas, que son los empleadores y que van a hacer ese cálculo. Tenemos la posibilidad de nosotros tener un periodo extraordinario en el cual paguemos la PTU cuando la fecha de pago no corresponde a la fecha de pago de nuestro periodo ordinario, básicamente. Si nosotros tenemos el pago de la PTU en una fecha diferente a nuestra fecha de pago del periodo ordinario, pues la recomendación es hacerlo en un periodo extraordinario y para eso pues debemos de tener un periodo vigente en nuestra empresa. Esto pues dependiendo del escenario que nosotros vayamos a hacer, porque también se puede realizar que el cálculo de la PTU se realice en un periodo ordinario, es decir, que la fecha del pago de la PTU coincida con la fecha de pago de nuestro periodo ordinario. Es decir, si es el quincenal, pues el día 31 o el día 30 o el día eh, 15 de cada mes. O si es un periodo extraordinario, pues el periodo extraordinario está limitado por nuestro PT, por nuestro día en que se va a pagar la PTU. ¿Ok? Entrando ya entonces dentro del proceso y teniendo esas consideraciones, cuáles son los días que se consideran descontados para PTU, cuáles son los importes de los conceptos que nosotros vamos a considerar para acumulados de los salarios devengados, cuáles son los empleados a los cuales les vamos a calcular y dónde o en qué momento vamos a hacer el pago de la PTU, pues entonces llegamos ya al proceso de PTU. Para esto, pues nosotros vamos a ir dentro del menú al menú de procesos, tenemos PTU y este proceso pues nos va a guiar en un asistente donde estaremos definiendo los parámetros, donde estaremos definiendo cómo se hacen los topes, cuáles son los colaboradores que van a participar y cuál es el resultado que tenemos de la PTU, pues ese es el proceso que nosotros vamos a seguir. Dentro del sistema vamos a ir entonces, al menú, déjenme nada más tomo nota de cuál es el colaborador. Tengo por ahí un director que es Luis Illán, que tengo director. Vamos a considerar si lo tomamos en cuenta o no para PTU. Y ahorita vamos a ir dentro del menú de procesos al apartado de PTU. En este apartado, pues nosotros le vamos a indicar
cuál es el ejercicio con el cual estamos calculando. Si yo estoy en 2025, debo de pagar la PTU del 20 con base a las utilidades del 2024. Entonces aquí pues le estoy indicando que voy a pagar las utilidades del 2024. ¿Cuál es la cantidad a repartir? Aquí nosotros como usuarios del sistema de nómina, pues debemos de estar en comunicación con el área contable de la empresa para que nos diga, o la parte de tesorería de la empresa que nos diga y nos delimite, este fue la utilidad y este es el 10% o el porcentaje que queremos repartir a los empleados. Entonces aquí el encargado de la nómina, con base a la información que le da tesorería o con base a la información que le da contabilidad o el que administra las finanzas de la empresa, determina y le dice, pues la utilidad a repartir van a ser 100,000 pesos. ¿Dónde queremos aplicar nosotros nuestro cálculo? ¿Lo queremos hacer en un periodo ordinario o lo queremos hacer en un periodo extraordinario? En este caso, si nosotros consideramos para el ejemplo del día de hoy, donde es 16 de abril y donde estoy haciendo el pago de la PTU el 16 de abril, por ejemplo, o bien lo pude haber hecho el 5 de mayo, el 10 de mayo, el 18 de mayo y no coincide con la fecha de pago del periodo extraordinario, pues nosotros podemos determinar, pues hazlo en un periodo extraordinario. O en su defecto, agrégalo a los demás conceptos del periodo ordinario en el cual estamos trabajando. Voy a seleccionar ahorita periodo extraordinario y le vamos a indicar si se tienen acumulados del ejercicio, es decir, si nosotros ya tenemos cálculos hechos previamente o en su defecto no tenemos hechos esos cálculos, porque esto determina cuáles son los montos que se van a considerar para el topado, es decir, si hay histórico para determinar si hay un tope del promedio de los 3 años o no lo hay. En este caso, pues sí tenemos aquí un histórico. De igual forma, tenemos el modo del cálculo del ISR para PTU. Cuando nosotros tenemos estos procesos que son, entre comillas, extraordinarios, que se consideran como pago de la nómina, tenemos la posibilidad de seleccionar el cálculo del ISR con base al artículo 96 o el cálculo del ISR con base al artículo 174. 174 lo utilizamos cuando son procesos extraordinarios y que se pagan en periodos extraordinarios. Que si bien es el APTU es un proceso extraordinario, nosotros bien lo pudimos haber calculado con el artículo 96. ¿Cuál es la diferencia? Pues hay que tomar en consideración que para el cálculo de estos procesos podemos hacerlo con el 174 para que lo separe los ingresos de este concepto que es PTU, lo separa de los ingresos ordinarios, sueldo y demás. Cuando lo estamos haciendo solamente en un periodo extraordinario, pues lo hacemos con base al artículo 174. Esto va a depender de en qué momento lo estemos pagando y cómo la empresa lo quiera tratar. Recordar que si yo lo pago con 190, con 96 o con 174, al final del ejercicio, pues se tendrá que hacer el cálculo anual y nuevamente entra en juego todas las bases grabables para el ISR. Lo que sí hay en consideración es que puede tener afectación al empleado en el momento del cálculo. Es decir, si yo lo pongo en un periodo ordinario y le digo que se calcule con el artículo 96, la base gravable va a ser más alta en ese periodo y va a haber un descuento. Que después en el proceso anual o en el cálculo anual se puede reajustar, lo va a hacer. Lo más conveniente o lo más eh, beneficioso para los colaboradores es que si lo estamos haciendo en un periodo ordinario, pues que separemos el cálculo de PTU con base al artículo 174. Entonces, eso de manera inmediata tiene un beneficio más ventajoso para el empleado, ¿ok? Porque el cálculo del PTU no se va a la base del periodo si estamos calculando en un periodo ordinario, ¿ok? Ahorita para fines didácticos y para fines del ejemplo, pues vamos a poner que dentro del periodo extraordinario se calcule con base el artículo 174 y que con base a esto, pues se haga ese cálculo. Hay un apartado
en la parte inferior de los parámetros del primer paso que nos dice descontar incidencias relacionadas al acumulado días PTU que no participan. Recuerdan que las incidencias que estaban ahí marcadas, falta injustificada, permiso sin goce de sueldo, que nosotros lo vimos para nuestro ejemplo, tenían el acumulado de días eh, no participa para PTU, pues aquí lo estamos nosotros habilitando. Es decir, considérame las incidencias de falta que tienes con ese acumulado para que los descuente de los días. O es decir, si yo deshabilito esto, le digo, aunque tenga falta y tenga una consideración de un acumulado de la incidencia para que no se considere como día para PTU, pues no lo tomes en cuenta. Es decir, considera todos los días trabajados. Lo voy a habilitar para basarnos en esas consideraciones y al habilitarlo, es decir, a los empleados que teníamos ahí, por ejemplo, los que tenían 10 faltas injustificadas y que tenían 10 permisos sin goce de sueldo, le va a disminuir los días trabajados. Esto lo voy a hacer con fines didácticos, ¿ok? Vamos a nuestro siguiente apartado, que es con base al tope. Por ahí, en el proceso, en la especificación, nosotros veíamos que tenemos una consideración con base a los topes. ¿Y cuáles eran esos topes? Pues que se considere como límite de PTU 3 meses del salario del trabajador. Solamente nos dice que es con base al salario del trabajador. Cuando estemos dentro del proceso en el sistema, nosotros le tendremos que identificar qué es lo que entendemos como salario. Si estamos hablando del salario diario, si estamos hablando del SBC parte fija o si estamos hablando del salario base de cotización. ¿Por qué? Porque puede diferir. Si yo hablo de salario diario, pues yo puedo tener 300 pesos, por ejemplo. Si hablo del SBC parte fija, pues puedo yo tener 308 pesos o 300 y fracción. Y si yo hablo del SBC, el salario base de cotización, y yo tuve partes variables, pues también se van a considerar aquí. ¿Cuál es ese parámetro? Voy a cerrar este proceso aquí nada más para que veamos dentro del catálogo del empleado cuál pudiera ser la consideración. Si yo le pongo el salario diario, el SBC, parte fija o el salario base de cotización. Voy a cerrar el proceso y me voy a ir a los colaboradores. Si yo tomo como referencia este colaborador que es Adriana y me voy a sus datos, pues nosotros vamos a poder validar que tenemos el salario diario. Salario diario son 400 pesos. Si tomamos en consideración este parámetro que son los 3 meses, pues sería el salario multiplicado por 30, por 90 días aproximadamente, ¿no? Entonces, el límite sería, si lo calculamos así de manera burda, ahorita para fines del ejemplo, me voy a la calculadora, pues considero los 400 pesos por los 90 días, 400 pesos por 90 días, estamos hablando de 36,000 pesos aproximadamente, ¿ok? Quiero que tomen en consideración esto. Si nosotros en el proceso consideramos el SBC parte fija, pues entonces el tope pudiera ser esos, perdón, esos 421,92 por 90 días aproximadamente, entonces el tope ya sería de los 36,000 a los 37,000. Pero si como salario estamos hablando del SBC, que es decir, la parte fija con la parte variable, pues nosotros ya estaríamos hablando de 521,92 por 90 días aproximadamente. Estaríamos hablando de 46,000 pesos como tope. La ley nos dice que estamos hablando solamente del salario del trabajador. Cada empresa, con base a su interpretación, puede seleccionar en el proceso del cálculo de la PTU cuál es el parámetro que va a considerar. Obviamente, nuestro fiscalista nos tiene que estar dando la pauta para que nosotros lo seleccionemos. Si me voy al proceso de la PTU, pues ahí pudiésemos tener un resultado diferente con base
a el salario diario, que por ahí lo veíamos eran 400 pesos, al SBC, que eran 421 y fracción, o al SBC, parte fija, perdón, o al salario base de cotización, que eran los 421, más las partes variables, que eran 100 pesos, estamos hablando de 521 y fracción, multiplicado por 90 días, pues entonces el tope ya se va hasta los 46,000. Entonces, esos topes son importantes considerarlos porque de los 36,000 pesos, se fue hasta los 46,000 pesos como tope, dependiendo de eso. Obviamente, si el tope es mayor, pues es un beneficio más para el colaborador. Si el tope es menor, pues el colaborador puede verse afectado no de manera positiva. Entonces, para que lo tomen en cuenta y lo tengamos en consideración al momento del cálculo. De igual forma, para los días, ¿cuántos días estamos considerando? En el ejemplo yo les decía, pues son 3 meses, son 90 días en promedio, ¿no? O bien la empresa pudo haber dicho, pues los 30,4 por 3, entonces ya lo puedo modificar. Esto lo hacemos con base a los diferentes escenarios. Por default, el sistema trae lo que se puede interpretar de manera más fácil, es decir, el salario diario y los 3 meses por 90 días. Si la empresa determina que no va a ser el salario diario, que va a ser el SBC, pues entonces aquí se selecciona, ¿ok? Y si la empresa determina que no son los 90 días, sino son los 30,4 por los 3 y le pone que son 91,2, pues la empresa entonces aquí lo está determinando. Esto con el fin de determinar cuáles son los topes. Si la empresa quiere realizarlo, pues lo puede hacer. De igual forma, la empresa puede optar por no toparlo, es decir, pues si excede los 3 meses o excede el tope de los 3 meses o el promedio de los 3 años de cálculo de PTU y no lo queremos topar, pues la empresa puede optar por no toparlo. Es un beneficio que le da la autoridad a la empresa. Es decir, hay un tope, pero no estás obligado como empleador a toparlo. Lo puedes tú deshabilitar y es decir, no importa, yo quiero repartir toda la PTU y que se vaya la PTU, no lo voy a topar. La empresa lo va a determinar. Nosotros lo vamos a topar ahorita con fines didácticos para que lo veamos, ¿ok? Bien, vamos entonces a continuar y ahora vamos a determinar cuáles van a ser nuestros trabajadores. Si nosotros validamos, en este caso, pues ya estamos corroborando que tenemos a todos nuestros trabajadores. Aquí el sistema nos está indicando cuáles son aquellos trabajadores y recordemos que en parte de las consideraciones, cuando nosotros veíamos en el catálogo de los colaboradores cuáles eran los que pudiesen ser directores, administradores, gerentes generales, pues nosotros podemos tener la pauta y considerar este colaborador que tengo aquí, que es Luis Ian. Era un colaborador que estaba marcado como director. Entonces yo puedo deshabilitarlo y decir, este colaborador no me lo consideres para PTU porque es director o porque es gerente general. Y en este caso, pues nosotros vamos a poder visualizar que ya el colaborador se va sin derecho al cálculo de PTU. Si lo marco con derecho, pues solamente los que tengo habilitados. Si le indico todos, los voy a estar aquí visualizando para que yo entonces le diga, ¿lo tenemos con derecho o no lo tenemos con derecho? ¿Ok? Esto, perdón, esto tiene importancia porque hay que recordar que al momento de que nosotros tenemos empleados habilitados para el cálculo de PTU, van a estar entrando en juego sus salarios de vengados y va a estar entrando en juego sus días trabajados. Cuando yo deshabilito a este director, pues el número de días trabajados se disminuye. Es decir, ya hay una proporción más alta de porcentaje que yo pueda ganar como colaborador cuando se habilitan o deshabilitan aquellos colaboradores que no queremos a los cuales se les calcule la PTU. ¿Ok? Voy a deshabilitar a Luis porque es un director y ahora vamos a ver pues cuál es nuestro siguiente apartado. Una vez que tengásemos esto como consideración, pues recordar que en cada una de las pautas que nosotros estamos validando y que estamos realizando, podemos hacer exportaciones en ciertos momentos para determinar
¿Cuáles son en este caso los empleados con los cuales voy a calcular la PTU y tener la referencia a nivel de archivo de Excel? Ahorita exporté y si lo vemos aquí en pantalla, déjenme nada más lo traigo acá a mi pantalla. Si lo vemos en pantalla, pues aquí tenemos ya la consideración de cuáles son aquellos empleados que sí están jugando, cuáles son sus días trabajados y cuáles son sus días definitivos. Recordemos que por ahí teníamos dos ejemplos de dos colaboradores que tenían, Xochitl, que tenía 10 días sin permiso de sueldo, perdón, permiso sin goce de sueldo, son los 365 días menos los 10 días que se le descontaron. Pues ya lo tenemos aquí, 356. Solamente se van a considerar 356 días del total de los 366, ¿ok? Teníamos otro colaborador que era Luis, al cual le habíamos agregado 10 faltas, pues también aquí lo vamos a visualizar. En este apartado, pues estamos viendo todos nuestros colaboradores. En este caso, al momento de que yo le diga a los que tienen derecho, la vista que tenemos aquí y que yo la vaya a exportar, pues son los que vamos a estar visualizando en nuestra exportación, ¿ok? Eso hay que tomarlo en consideración para que entonces veamos aquí, por ejemplo, a Luis, pues ya no me aparece porque no lo filtré por los que tienen derecho y solamente estos son los días que vamos a estar considerando para el cálculo, ¿ok? Le voy a dar clic al botón de siguiente una vez que nosotros seleccionamos o deseleccionamos aquellos colaboradores, pues los podamos nosotros seleccionar. Le voy a dar clic al apartado de calcular PTU. Y es aquí donde nosotros vamos a tener el previo y es este proceso en el cual nosotros vamos a visualizar para tener la noción de qué es lo que estamos nosotros calculando. Como primera instancia, pues en el apartado de filtrado vamos a ver a todos nuestros colaboradores y vamos a estar visualizando cuáles son aquellos empleados a los cuales se les realizó el cálculo de la PTU. Si nosotros vemos aquí, pues vamos a tener todos nuestros cálculos y estaremos visualizando esa información. En la parte de parámetros, nosotros estamos corroborando cuál es el sueldo del sindicalizado más alto, porque también dentro del cálculo para los salarios de vengados hay un tope y ahorita lo vamos a considerar porque los sindicalizados y los que no son sindicalizados también tienen juego en el cálculo de la PTU. Por ahí, al finalizar la sesión, les voy a pasar una liga del cálculo manual del PTU para que ustedes lo puedan tener como referencia. A nivel de sistema, pues el sistema ya lo está realizando de manera automática. Vemos aquí que tenemos que el empleado sindicalizado con el sueldo más alto es de 146,400 y que el tope está al 1.2, es decir, 146,000 por 1.2, el tope del sindicalizado 175,000. Esto pues también hace una referencia en el cálculo de los salarios de vengados para aquellos empleados que tengásemos como sindicalizados y de confianza, pues se distribuya de manera más equitativa esa PTU y no se vaya a ir todo el sueldo a los de confianza que comúnmente pueden tener salarios más altos que los que son sindicalizados o viceversa, ¿no? Entonces, aquí hay una consideración que el sistema está topando al sindicalizado con el salario más alto, que es de 175,000 pesos. Ahorita vamos a ver en qué nos puede afectar o no. ¿Cuál es el monto a repartir? Los 3,000, los 10, 100,000 pesos. En el tope del salario, ¿cuál se está considerando? Que es el salario diario. No se está considerando el SBC parte fija ni el salario base de cotización. ¿Cuál es el tope de los 3 meses? Le pusimos que eran 90 días, bien pudimos haber puesto 91 y fracción. ¿Cuáles son los días definitivos? Es decir, el acumulado de días trabajados para nuestros empleados a los cuales se le va a calcular PTU es de 2,184, porque la mitad de esa PTU se va a calcular con base a 2,184 días.
La otra mitad se va a calcular con base a los salarios de vengados, 900,804. Entonces, estas van a ser nuestras bases para determinar cuántos días trabajé y qué proporción es de esos días para determinar qué porcentaje de los 50,000 pesos me toca por días. Posteriormente, con mis salarios de vengados, si yo gané 100,000 pesos, pues qué porcentaje de esos 100,000 pesos o esos 150,000 pesos que pude haber ganado en el año, qué porcentaje son de los salarios de vengados para sacar la proporción de los otros 50,000 días. Esto es el parámetro general que nosotros estamos visualizando. Si nosotros observamos, pues aquí vamos a ver que tenemos uno sindicalizado, que es el que está tomando su sueldo para determinar cuál es el tope, son 146,000 y lo topa a 1.2. En este caso, el límite sería 176,000 pesos, ¿ok? Para que nosotros veamos todo este detalle, tenemos la opción de exportarlo a Excel y lo voy a exportar ahorita a Excel para que lo veamos en pantalla y podamos determinar los cálculos que ahí estuvimos realizando, ¿ok? Voy a habilitar la edición. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y vamos a ir viendo la parte del cálculo, ¿ok? Tenemos aquí nuestros diferentes colaboradores, cuáles son sindicalizados y cuáles no son sindicalizados. Estamos validando cuáles son los días que se trabajaron. Y estos días trabajados, pues básicamente nos está dando como referencia el total de días. Son los 2,194 y estamos considerando cuáles son las ausencias. ¿Por qué las ausencias de Luis no las consideró? Porque a Luis no le vamos a calcular el, la PTU, solamente estamos considerando esto. Entonces, son los días trabajados menos las ausencias. Tenemos nuestros días definitivos trabajados que aquí nos está dando como referencia 2,184. Eso para terminar, ¿cuál es la proporción de 356 días con base a los 2,184? ¿Cuál es la proporción de los 366 días con base a los 2,184 y así sucesivamente cada uno de ellos? La proporción nos dice que para este empleado de los 2,184 le corresponde el 16%. En este caso, pues el 16% de los días. Si nosotros sumamos todos estos días, nos va a dar el 100%, es decir, 356 días que se consideraron como trabajados para este colaborador, considerando las 10 ausencias, pues le corresponde el 16% de estos 50,000 pesos. A este empleado el 16,75 de estos 50,000 pesos. Esto nos va a determinar cuál es la parte con base a días, ¿ok? La proporción de los días con base al total para sacar el porcentaje de los 50,000 pesos. Con base a los salarios de vengados, pues estamos determinando cuánto es lo que ganó cada uno de nuestros empleados. ¿Cuáles son los salarios de vengados que tenemos aquí? Pues tenemos 966,000, pero acá nos da la pauta de que tenemos 908,000. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nosotros estamos considerando es que pudo haber habido algún colaborador que fue sindicalizado y eh, lo está básicamente topando. Aquí, por ejemplo, tenemos que un colaborador ganó 183,000 pesos, pero el cálculo de la PT1 nos determina si tenemos empleados sindicalizados, vamos a poner un tope para que ese sea el límite. Entonces es los 146,000 por 1.2 y nos determina cuál va a ser el tope. En este caso, 146,400. Si el sueldo del empleado sobrepasa, pues entonces lo vamos a topar. Y si nosotros vemos aquí los salarios de vengados ya topados, pues básicamente nos está dando aquí la referencia. Este empleado que ganó 86,000 pesos no sobrepasa el tope, se queda en 86,000. Este empleado no sobrepasa el tope, se queda en 146,000. Este empleado de 183,000 sobrepasa el tope que son 175,000, entonces solamente va a participar con 175,000 y así en lo sucesivo para los otros empleados. Es decir,
El sindicalizado con salario más alto se topa al 1.2, nos da 175,000 y esto es lo que se va a topar a los empleados que ganan de más. Con esto se hace más equitativo, como les decía, aquellos empleados que ganaron 200,000 pesos comparado contra un 86,000, pues dice, oye, la diferencia es bastante, hay que toparlo un poquito para que pues la proporción sea más equitativa. Con base a los salarios ya topados, pues nos va a decir cuál es la proporción que nosotros vamos a tener. Es decir, el salario topado de 88,000, cuál es la proporción de los 908,000. Y aquí nos está dando la referencia de que es 9.8. En sumatoria de estos porcentajes de los salarios ya me da el 100%. ¿Ok? Una vez que se sacaron las proporciones con base a los días y una vez que sacaron las proporciones con base al salario de vengado, pues va a decir, ok, de esos 50,000 pesos, ¿qué porcentaje te corresponde? El 16% por días y te corresponde el 9% por salario. Entonces, vamos a ir al siguiente apartado del cálculo. Me dice, ok, 16,000, perdón, 16% de los 50,000 que son por días te da 8,150. Y 9% de los 50,000 por proporción de tope, proporción de días de vengados te da 4,000. La sumatoria de estos dos nos está determinando que el PTU que se le va a dar al empleado es de 13,000 pesos. Si nosotros validamos con cada uno de esos empleados, pues la sumatoria del PTU va a ser los 100,000 pesos. Y así en lo sucesivo, nos dice el 16% de los días, 16.75 de los días, pues te da 8,000 pesos. El 16%, el 16.11 por los salarios de vengados te da 8,057. La sumatoria de estos te va a dar un total de 16,436. Y aquí estamos viendo cómo a cada uno de los empleados los está topando, los está calculando. Aquellos que fueron topados, pues veamos cómo la diferencia ya es más equitativa, de 18,000 a 13,000 pesos. Si no los hubiera topado, pues los porcentajes de los salarios de vengados aquí ya se estaría elevando. Aquí los porcentajes ya no serían del 19, serían más del 20 y tanto por ciento, y estos estarían disminuyendo a fracciones menores, ¿ok? Entonces, esos topes, pues nos está determinando que para los salarios de vengados se topa al 1.2 con base al sindicalizado con sueldo más alto y nos delimita que el tope va a ser de 175,000. Si ganamos más de 175,000, pues hasta ahí nos dice para que el porcentaje sea pues más equitativo. Una vez que nosotros estamos considerando esos parámetros, pues aquí nos va a corroborar, nos dice, ok, esto es lo que tenemos previo de PTU. Ahora viene la parte del tope general, donde nos decía, ¿cuál es el promedio de sueldo de los últimos, perdón, el promedio de los de sueldos o cuál es el promedio de la PTU que nosotros estamos considerando? Entonces aquí nos dice, si sacas el promedio de sueldo para cada uno de los empleados, pues nos dice que es 22,000 pesos, 36,000 pesos, 63,000, 36,000, 45,000, 54,000, 45,000. Lo que el sistema va a validar, si el PTU que tienes sobrepasa eso, pues lo va a topar. Ninguno de los empleados sobrepasa el cálculo de PTU. Si ustedes observan, todos están por debajo de los salarios promedio de los últimos 3 meses. Entonces, aquí nos dice, ok, el tope pues va a ser este. No llega a tope, al menos por el salario, ¿ok? Y nos dice el promedio de la PTU de los últimos 3 años. Como no teníamos histórico, pues nos dice es 0. ¿Cuál es el tope que va a quedar? Pues en el de los 3 meses. Y ahora el sistema dice, ok, voy a toparlo. ¿Cuál es el PTU definitivo una vez que aplica el tope? Pues el PTU que aplica es el que nosotros vemos aquí. Ninguno sobrepasó el tope. Por eso lo que tenemos en PTU previo se va a PTU definitivo. ¿Ok? En lo posterior, tenemos que determinar cuál es la parte exenta y cuál es la parte grabada.
Según la ley del ISR, pues nos va a determinar cuál es el porcentaje de exento y cuál es el porcentaje de lo grabado. Si nosotros nos vamos al sistema, pues por ahí vamos a poder validar que la PTU, ahorita que termine el proceso, lo voy a visualizar, que la PTU está topada hasta 25 UMAS, si no mal recuerdo. Ahorita lo checamos en el concepto, ¿ok? Entonces aquí en el cálculo nos estará diciendo pues cuál va a ser la parte exenta y cuál va a ser la parte grabada. Es decir, de los 13,000 pesos exenta 1,600 y todo lo demás, 11,000 pesos, van a grabar para ISR. Esta es la base que se va a tomar para el cálculo del ISR, ¿ok? Y por aquí nos dice que el usuario indicó que no participa en la PTU, es decir, este empleado que era director, pues no aplica para PTU. Esto que nosotros estamos viendo ahorita en el Excel, que lo vimos ya más detallado, lo estamos de igual forma visualizando en nuestro proceso. Si ustedes lo quieren revisar en este proceso o en este apartado, pues ustedes lo pueden realizar, o si lo quieren exportar, pues lo pueden hacer. Yo lo exporté para hacerlo más práctico al momento de la explicación. Una vez que nosotros tenemos ya el cálculo realizado, pues tenemos la pauta para que nosotros podamos aplicarlo. Una vez que nosotros lo aplicamos, el sistema me estará indicando si tengo el periodo extraordinario activo y me va a aplicar esos cálculos a mi periodo extraordinario o en su defecto al periodo ordinario que nosotros tengásemos. Le voy a dar clic en OK y me voy a ir al apartado de la nómina y en el apartado de la nómina le voy a decir que me voy al periodo extraordinario. Es del día de hoy o del periodo que nosotros lo tengásemos. Por ahí no lo cambié, lo dejé en 2024, debería de haber cambiado al 2025. Ok, voy a abrirlo nuevamente. Hoy es 16/04/2025. 16/04/2025. Le doy continuar y aquí está. Esto que nosotros estamos viendo, pues básicamente es el cálculo de la PTU. Si yo abro el sobre recibo, nosotros vemos cuál es el reparto de las utilidades y podemos ver cuál es el cálculo del ISR. Bien pudimos haber hecho este proceso en el periodo ordinario. Lo podemos hacer. Dependerá, obviamente, de la fecha de pago en la que nosotros lo vamos a realizar. Perdón. Y de esta forma es que nosotros vamos a ver ese cálculo. Importante corroborar que en el momento de que nosotros estamos aplicándolo, pues ya lo vamos a poder ver reflejado. Si yo me voy al proceso nuevamente, pues lo puedo correr y lo puedo estar aplicando cuantas veces sea necesario. Sin embargo, hay que tomar en consideración, una vez que nosotros lo aplicamos, ya lo tenemos en nuestro proceso. Si yo no lo apliqué, lo puedo estar calculando y puedo estar cambiando los parámetros y puedo estar viendo los diferentes, eh, los diferentes, eh, los diferentes resultados con base al cambio de los parámetros que nosotros pudimos haber tenido, porque no es lo mismo que yo haya seleccionado el artículo 174 a que haya seleccionado el artículo 96. No es lo mismo a que nosotros hayamos seleccionado el salario diario o el salario SBC parte fija o el salario base de cotización para cálculo de PTU y no es lo mismo que nosotros lo hayamos topado a 90 o a 91 punto y fracción días, ¿ok? Entonces, bajo estos parámetros es importante que nosotros veamos los resultados y una vez que los resultados ya están aplicados, pues podamos ver el cálculo. En este caso, lo que me corresponde en este sentido, pues es simplemente validar cuál fue el resultado que nosotros obtuvimos con base a la simulación que teníamos y pues corroborar que efectivamente este es el cálculo de la PTU que estamos nosotros visualizando. Sin embargo, pues ya en el resultado de la nómina estamos corroborando por aquí los 13,127, los 3,027, estamos corroborando y estamos validando cuál fue la base grabada para el ISR y con base a esa base grabada, pues nos está determinando cuál es el importe que tenemos que pagar como empleados de ISR, ¿ok?
Y pues básicamente con esto estamos llegando al fin del proceso. Una vez que nosotros ya tenemos nuestra nómina, pues compete autorizar, compete timbrar, compete hacer las dispersiones y todos los procesos administrativos que en lo posterior conlleven, ¿ok? Bien, pues con esto estamos llegando básicamente, chicos, chicas, al final de nuestra sesión, donde ya veíamos esas consideraciones, donde veíamos el proceso como tal del cálculo en el sistema y este proceso pues ya lo vemos reflejado en nuestra nómina finalmente, ¿ok? Déjenme ver si hay alguna pregunta o alguna duda que ustedes tengan al respecto. Por ahí es un proceso en cuanto a sistema, no ha cambiado en cuestiones de cálculo, no ha cambiado en cuestiones de consideraciones, simplemente pues nada más corroborar que el proceso lo tendremos que realizar a más tardar 60 días posterior a la entrega de nuestra declaración y esos 60 días pueden variar si somos personas físicas o somos personas morales, los que somos empleadores, ¿ok? Bien, pues si no hay dudas que aclarar, les agradezco a todos por haber asistido a esta sesión. Les recuerdo que la sesión también está siendo grabada y de igual forma les recuerdo que va a estar disponible en mi gestión. Dentro de mi gestión, me gustaría también recordarles y recomendarles sesiones existentes de ejercicios anteriores donde tenemos el cálculo de manera manual. Si les interesa visualizar el cálculo no ha cambiado en, el cálculo no ha cambiado del ejercicio anterior a este ejercicio, sigue siendo la misma manera de calcular y de igual forma, pues me gustaría, déjenme nada más un segundito, mostrarles aquí en mi gestión que la sesión va a estar disponible una vez que esté cargada, va a estar disponible en capacitación, podcast y tutoriales, seleccionando el sistema de Personia. Ustedes van a poder visualizar aquí en los próximos días la sesión ya publicada y de igual forma, si tienen interés en validar cómo se hace el cálculo de manera manual para la PTU, pueden consultar de ejercicios anteriores, por ejemplo, aquí en la pestaña número 2 tenemos el cálculo de la PTU y otros podcasts que pudiesen ser de su interés, ¿ok? De igual forma, estar al pendiente de las capacitaciones que tenemos de manera continua. Si ustedes se van a cursos a distribuidores, en cursos a distribuidores, pues según la localidad en la que se encuentren, pueden ustedes seleccionar y dependiendo de la localidad, pues pueden tener ahí algún curso en lo posterior del mes. Y si ustedes quieren estar al pendiente de cuáles son las sesiones web que tenemos disponibles, pues en sesiones en línea, ustedes van a poder aquí validar toda esa información para que estén al pendiente de cuáles son aquellas capacitaciones que vienen en lo posterior. De igual forma, los invito a la capacitación que tenemos el 24 de abril donde estaremos viendo este proceso, pero ahora en el sistema de Compact Key Nóminas. Y de igual forma, pues cualquiera de los temas que están aquí listados, pueden ustedes inscribirse y atender a esas sesiones, ¿va? Bien, si no hay más que agregar, pues les agradezco nuevamente a todos y los invito también a que nos dejen sus comentarios una vez que finalice la sesión. Por ahí les llega la encuesta. Todos sus comentarios son bienvenidos. Sugerencias de temas para el calendario para el mes de mayo también son bienvenidos para que nos hagan saber cuáles son sus intereses en cuanto a los temas de capacitación. Les desea que tengan muy buen día. De igual forma, les deseo también que tengan muy buen resto de semana y aquellos que estarán descansando, pues que disfruten estos días de asueto. Nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.